Estamos viviendo un tiempo en donde se le da más importancia a usted tener un buen puesto, un buen cargo, tener renombre, ¿verdad que sí? Tener una buena carrera, un buen trabajo. Todo eso es importante. Eso es sumamente importante para la humanidad, para el ser humano, para la creación de Cristo Jesús. Pero Dios nos dejó tres cosas que son más importantes que esa que acabo de nombrar, ¿verdad que sí? Que la que humanamente pensamos que son importantes. Una de ellas es que Cristo nos enseñó a vivir en humildad, ¿verdad que sí? Una, a vivir en humildad. La otra es a vivir en obediencia. Y la otra es en servicio, porque dice un dicho por ahí, que el que no sirve, que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, hay esos tres conglomerados, nos los reseña Pablo en su carta a los filipenses. En su carta a los filipenses, en el verso 2, en el capítulo 2, del verso del 1 al 11. Y vamos a dilucidar la palabra de Cristo bajo el tema: la humildad de Cristo nos enseña a vivir como iglesia. Vaya pensando, la humildad de Cristo nos enseña a vivir como ¿quién? Como iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué yo vengo a traer esta prédica bajo este tema? Porque ustedes saben que la pastora ha estado dilucidando los temas, el subtema que es la adoración en comunidad, ¿verdad que sí? Entonces, si nosotros no vivimos en humildad, en obediencia y en servicio, no estamos en nada. Vamos a buscar la palabra en Filipenses capítulo 2, verso del 1 al 11. Recuerden que estamos bajo el tema: la humildad de Cristo nos enseña a vivir como ¿quién? Como iglesia. La palabra de Cristo la buscamos en Filipenses 2, del 1 al 11. Humillación y exaltación de Cristo. Amén, hermanos. Amén. La palabra de Cristo la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, gloria a Dios, para que en el nombre de Jesús se doble que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo el Señor es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, oigan cómo dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Miren, este pasaje de Filipenses es hermoso, porque es como una exhortación. ¿Cuál es el contexto de esta exhortación? Aquí tenemos a Pablo. Pablo no estaba en una fiesta en ese momento. Pablo no estaba en el pueblo dándose paseando. Pablo no estaba gozando de la vida. Pablo estaba en ese momento preso. Preso estaba Pablo. Y aún estando encarcelado, él siente el gozo de escribirle a la iglesia de Filipo. ¿Para qué? Para exhortarle, para decirle que vivieran en qué, en unidad, pero principalmente que se trataran bien los unos con los otros, que tuvieran humildad, pero que también que tuvieran gozo. Porque miren cómo dice el primer verso: por tanto, si ustedes tienen consolación, si tienen consuelo, si tienen amor, si tienen comunión en el Espíritu, ¿verdad que sí? Si tienen todo eso, ¿por qué no vivir bajo el gozo del Espíritu Santo de Dios? ¿Verdad que sí? Bajo la gracia de Dios. Porque Dios a todos nos da la oportunidad de vivir, sobre todo en la humildad que vivió nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el mayor ejemplo que dio Cristo en esta tierra. Él no vino a servir, él no vino a ser servido, sino a servir. Ustedes veían que cuando había un enfermo y a él le llamaban para sanarlo, él iba y lo sanaba. Y aún así a ese enfermo le decía: no digan nada, quédense callados. Quédense callados. Para que el pueblo, como quien dice, no se alborote. Para yo seguir haciendo la buena obra que el Padre me dio en obediencia, ¿verdad que sí? El Padre le dio nuestro Padre Dios le dio una encomienda a nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue obediente hasta la muerte. Y hasta la muerte de cruz. Él nunca hizo nada que fuese fuera de los parámetros de lo que Jehová Dios le dijo a él que hiciera. Porque en todo tiempo él mencionaba primero su Padre, mi Padre Dios que está en los cielos. Siempre esa era su palabra en boca. Mi Padre Dios que está en los cielos. Él obedecía atentamente la palabra de su Padre. Vivía en obediencia, pero también lo caracterizaba esa humildad. Miren, hermano, cuando vivimos en humildad, sobre todo en la iglesia, en la comunidad de Cristo, que reflejamos la humildad, yo siento que todo florece. ¿Por qué? ¿Por qué florece? Porque cuando lo que usted hace en la iglesia,
lo hace en el amor de Cristo y sabiendo que lo que usted hace no está por encima del que limpia la iglesia, del que se dedica a otras cosas menores que la que usted hace en la iglesia. Usted no está por encima de él. Las cosas florecen en la iglesia. Las cosas trabajan en unanimidad, como Cristo quiere que trabajemos en obediencia. Que no es que porque yo hago una labor en la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia, tanto la iglesia, porque desde aquí tiene que comenzar a florecer para entonces nosotros llevar afuera donde vivimos, donde nos esparcimos en el trabajo, en la casa, donde estamos normalmente. De aquí es donde nosotros buscamos ese remanente de la humildad y por medio de la palabra a la obediencia. A la obediencia. Pero todo eso nos lleva a servir también, al servicio. Porque cuando en una persona vemos que es obediente y que tiene humildad, uno dice, bueno, pues esta persona puede servir en la iglesia porque se le ve el que tiene como el remanente del Espíritu Santo encima. Cuando decimos que somos de Cristo y no reflejamos la humildad de Cristo, somos mentirosos, hermano. Somos mentirosos. Cuando decimos que leemos la palabra y que por ella queremos reflejar el carácter de Cristo y actuamos de forma diferente, no importa dónde sea, Dios nos estima como mentirosos o mentirosas. Entonces debemos siempre tener pendiente que la humildad y el obedecer la palabra es lo que nos lleva a nosotros reflejar el carácter de Cristo en la iglesia. Y no solo en la iglesia, sino fuera. Porque la iglesia, déjeme decirle que somos nosotros, no es el templo, no son las cuatro paredes. Donde quiera que vamos, va la iglesia de Cristo. Donde quiera que estamos, donde quiera que nos desplegamos, va Cristo con nosotros. Entonces nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y Él quiere que nosotros vivamos reflejando su vida como Él vivió, porque Él murió. Él murió por nosotros. Él no vino a morir por otra cosa a este mundo. Él se dio a muerte y a muerte de cruz, la más fea que había en esos tiempos, en el tiempo de los romanos. Esa era la muerte más fea que podía haber en una sociedad, que crucificaran a una persona. Era a los ladrones, a los malhechores, a la gente que hacían cosas muy degradantes, que crucificaran en una cruz. Y Dios no gritó, Él fue obediente hasta morir por nuestros pecados, para que tuviéramos vida eterna y vida en abundancia, para que viviéramos conforme a su palabra, para que, hermanos, obedeciéramos. Vivimos en la carne, pero debemos de vivir pidiéndole a Cristo que Él forme el carácter de Él en nosotros, la gloria sea de Él. Cuando le pedimos, yo soy vivo ejemplo de eso, que cuando le pedimos a Dios algo, puede que Él no nos lo conceda en el momento, porque Él sabe cuándo cumple su propósito. Pero conforme a su voluntad, Él actúa en la vida de sus hijos. Y si Él sabe que es bueno lo que tú le estás pidiendo, Él te lo da. Si Él sabe que tú estás viviendo una vida en obediencia, Él te cumple. Si Él sabe sobre todo que tu vida está al servicio de Él, míreme, todo le puede faltar a usted y no se siente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro auxilio, hermano, en las tribulaciones. Y no importa pesar,
No importa pesar. Dice Pablo en la carta a los Filipenses, en el segundo verso: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No es que usted debe de pensar como el otro, ni que debe actuar como el otro. Es que usted debe vivir en santidad mediante la palabra de Dios, siempre con gozo, no importa por lo que estemos pasando. Porque Dios en su divina voluntad sana, salva y liberta. Dios vino a sanar, Dios vino a libertar, pero sobre todo a dar vida eterna y vida en abundancia. Y nosotros tenemos que entender eso. Eso se nos tiene que entrar en la cabeza, hermano. Que esta vida es pasajera y por más éxito, título, abolengo que tenga nuestra familia, qué sé yo, que venga por ahí, que nosotros humanamente podamos engancharnos. Lo que importa es estar en Cristo, vivir en Cristo y morir por Cristo. Amén. Estar en Cristo, vivir por Cristo y morir en Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Si nos ponemos a pensar, Pablo nos dice: completad mi gozo. Era como aún estando en la cárcel, tenía ese deseo ferviente de que la iglesia de Filipo viviera en el gozo que da Cristo. Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Completad mi gozo, o sea, cumplidme que yo estoy en gozo, estoy en la cárcel, pero estoy en el gozo de Cristo. Estar unánime, sintiendo lo mismo. El hermanito está enfermo, pues yo no puedo ir a visitarlo, pues voy a orar por él. Tenemos mucho que no vemos a fulano o a fulana en la iglesia. ¿Qué le pasa? Vamos a orar por él o por ella. O vamos a visitarle. Estar pendiente. Dios nos manda por medio del apóstol Pablo a que estemos unánimes juntos, orando los unos por los otros, pendientes los unos de los otros, en la iglesia, juntos en todo, sin tener discordia, sin tener egoísmo. No viendo que fulano es de todo, lo hace todo en la iglesia. Pero hermano, si usted no quiere servir, él tiene que hacerlo, o ella tiene que hacerlo. Si usted no se anima a servir y hacer lo que le toca a la gente en la iglesia, hay que entonárselo a alguien si usted no quiere servir. Por eso es que Dios nos manda a que sirvamos. Le sirvamos a Él. Lo que le hacemos para Cristo no es en vano, hermano, en la tierra, porque Dios se glorifica. Dios se glorifica cuando le servimos a Él, cuando vivimos para servirle en todo tiempo y donde quiera. Solo con usted llevar una vida conforme a la voluntad de Él, usted le está sirviendo en obediencia. Usted le está sirviendo. Cuando usted cumple con lo que tiene que cumplir en su trabajo, usted le está sirviendo a Cristo. Pero también venimos al contexto de la iglesia. En la iglesia, Dios nos manda a que trabajemos en armonía, unánime. La iglesia siempre necesita de nosotros, hermano. No podemos, usted me excusa, pero no podemos venir a la iglesia a llenar solo un asiento, un espacio. Se nos pasa el tiempo con solo venir a un tiempo con Dios. Sí, Dios quiere eso es parte de estar con la iglesia, de estar en la coinonía, pero también Dios nos manda que le sirvamos a Él en el espíritu y en verdad, porque ¿qué hacemos en la tierra? ¿En qué estamos trabajando? Tenemos que trabajar para la obra. Dios nos manda que trabajemos también para la obra de Él. Y Él nos manda en su palabra a que lo hagamos, a que trabajemos en unanimidad, a que nos preocupemos los unos por los otros. A que cuando hay una labor en la iglesia, toda la iglesia es la iglesia, no es el ministerio de alabanza, no es el ministerio de diácono, es la iglesia que tiene que integrarse. Porque Pablo nos dice que eso es parte del servicio a Cristo.
Eso es parte de la humildad, de cómo vivió Cristo, porque Cristo sirvió hasta la muerte. Él nada más vino al mundo fue a servir en todo tiempo. El 3 no dice, nada hagáis por contienda o por vanagloriarse. Yo tengo tal puesto. A mí hay que ponerme caso y ponerme en primer lugar. No me tomaron en cuenta. Hermano, el centro de todo, lo que prevalece y nunca pasará, será Cristo. La iglesia que tiene que ser cristocéntrica y no olvidársele eso. Tenerlo aquí, siempre presente. Que Cristo es el que prevalece en todo. Venimos a la iglesia para llenarnos de Cristo y de su Santo Espíritu. Trabajamos en la iglesia por Cristo. ¿Por qué? Porque fue más grande lo que Él hizo por mí que lo poco que yo pueda hacer por Él, que el servicio que yo le pueda dar. Mira, no es ni una miga de pan. Si nosotros nos disponemos de que yo le voy a dar a Cristo este servicio, tiene comparación esa muerte de cruz a lo que usted le pueda dar a Cristo. Yo le voy a dedicar la mañana y le voy a dedicar 1 hora. Él te dedicó 1 hora. Fue 1 hora que Él te dedicó en la cruz. Fue su vida. Fue su vida. Y hasta que el ser humano, la sociedad, la humanidad, no entienda la relevancia y el grado que tiene de importancia de lo que Cristo vino a hacer al mundo, la iglesia va a vivir seca. Vamos a vivir seco, hermano. Vamos a vivir seco. ¿Por qué? Porque sí, su madre puede morir por usted si usted está en cierta situación. Quizás su padre sí pueda morir por usted. Usted que lo necesite, que necesiten dar su vida por usted. Pero nadie, piénselo bien, nadie va a venir a morir como murió Jesús en la cruz del Calvario por usted, por mí. Entonces, lo único que Dios nos pide en este mundo es que seamos humildes y mansos de corazón. No se trata de vivir usted como un pollocero, como una pollocero. Yo soy humilde. No se trata de eso. Se trata que sus acciones vayan de acuerdo a la palabra de Cristo. Que su corazón y su pensamiento y sus acciones, donde quiera que usted sepa que Dios está ahí y que Dios murió por usted y que Él le está mirando. Que Él le está mirando. Y que cada acción trae una reacción. Cada acción trae una reacción. Muchas veces actuamos mal en la vida y pensamos que Cristo no está ahí, no nos está viendo. Y nosotros por nuestro libre albedrío hacemos la cosa atento a nosotros. Dios no me va a ver. Dios no me está viendo. Y Dios dejándote quieto o dejándote quieta. Para que tú siga haciendo todo lo que tú quieras. Pero entonces de allá para acá, cuando esas acciones son malas, el remanente viene, entonces usted quiere echarle la culpa a Dios. Usted no ha vivido una vida de humildad y de servicio a Él. Pienso yo que no. Entonces, nuestras acciones, lo que cosechamos en nuestra vida, es una respuesta a esas cosas que vamos haciendo en el día a día. Pero que cuando la vivimos conforme a la voluntad de Cristo, conforme a su voluntad, Él en su divina misericordia, aunque eso sea una enfermedad lo que usted esté viviendo, hermano, aunque eso sea una enfermedad, que es lo más agravante que puede tener un ser humano, aunque sea una enfermedad, cuando usted tiene el gozo de Cristo, como dice Pablo, no le da tanto peso
a la parte humana. O sea, usted no le da tanto pensar al momento en que usted está llevando. ¿Por qué? Porque Dios le da la fortaleza en ese momento. Le ayuda a llevar su carga. Porque con Cristo toda carga que podamos tener en la vida es ligera. No importa cuál sea. Toda carga es ligera si se la ponemos a Cristo. Si le pedimos a Él que nos ayude a llevarla. ¿Verdad que sí? El 4 dice que no mirando cada cual por lo suyo, que no podemos vivir cada cual por nuestro lado. Tampoco que debemos vivir solo, teniendo esa avaricia, ese egocentrismo que muchas veces los seres humanos somos tan dispuestos a tener en todos los ámbitos, porque el ser humano tiende a querer ser en todo el primero. En todo el primero. En querer tener buenos carros. Yo quiero tener buenos carros. Yo quiero tener buena ropa. Yo quiero tener buena casa. Yo quiero tener todo lo de esta tierra. Pero usted quiere tener a Cristo. Pida tener a Cristo en su corazón. Que es lo más importante y es lo que usted se va a llevar cuando se vaya de esta tierra. Eso no es malo tener todo eso, no. Pero Él en su palabra, aquí Él nos dice que lo más importante es la humildad y servirle a Él y vivir en Él. Pablo nos manda a ser cristocéntrico. Y el que tiene a Cristo tiene todo el gozo que se puede dar. Muchas veces hay gente que yo he conocido gente que están ungidos por el Espíritu Santo. Que usted le ve ese gozo, esa unción encima. Y cuando usted viene que le pregunta, es porque tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué Cristo sintió? Cristo sintió alegría por el servicio. Cristo no decía que no a la hora de servir. Cristo estuvo en todo momento cuando se le necesitaba. Y Él lo hacía conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él era un hijo obediente. Obediente. El ser dice, en el cual siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a que era hijo de Dios. Yo soy el que más. Yo vine a que me sirvieran. Como yo soy hijo de Dios, yo merezco todo. ¿Verdad que sí? Como yo sirvo en la iglesia, a mí hay que darme el primer lugar. Como yo me porto bien en el trabajo y tengo rango y abolengo, a mí hay que darme el primer lugar. Hermanos, la vida, el vivir una vida en humildad y en servicio, no es creerse que usted es el menos, es tener el carácter de Cristo. Amén. Es tener el carácter de Cristo en nosotros. Cuando tenemos el carácter de Cristo en nosotros, la humildad se refleja en nosotros. La humildad se refleja en nosotros. Dice el 7. Cristo se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo. ¿De qué? Somos pocos los que nos gusta servir. A mí no me ponga de esclavo. Yo no vine a servir. Somos pocos los que nos gusta poner al servicio de la sociedad y de nuestra iglesia nuestros talentos. Porque míreme, hermano, no me diga usted a mí que Dios no le ha dado un talento a usted. Porque lo más grande que Dios nos ha dado es la boca, el discernimiento, el poder de la oración. No hay una cosa más grande que esa.
El orar, 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 orar en todo tiempo. La intercesión, míreme, tiene poder. Es lo que levanta a nuestra iglesia. Es lo que le da fuerza, es lo que le da vida. Entonces, Él nos manda que de un modo u otro usted esté al servicio de nuestra iglesia. Unánimes aquí en la iglesia, sirviendo. Que tenga esa disposición para Él, que la ponga al servicio de Él. Que le sirva con obediencia. El 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, como le decía anteriormente. Y estando en condición de hombre, Él vino y se encarnó. Esa era su parte humana, pero Él tenía su divinidad. Él era hombre, pero era hijo de Dios. Él tenía la potestad Él tenía para hacer y deshacer en el buen dominicano. Y aún así, sin embargo, decidió que obedecer la palabra de su padre. El mandato del padre era que muriera en la cruz. Hasta el punto de él decirle, Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa, porque no es fácil. Yo no quiero morir en la cruz, como quien dice, en su humanidad. Pasa de mí esta copa. Pero le dijo como, si es tu voluntad. Y como era la voluntad del Padre que Él lo hiciera, pues Él lo hizo. Porque Él no se mandaba solo, como quien dice en el buen dominicano. Él no se mandaba solo. Él vino a cumplir un cometido aquí en la tierra. ¿Cuál es ese cometido? El cometido que usted y yo debemos entender, que debemos de llevar aquí. Que Él vino a salvar su vida, a salvar su alma. A nosotros lo que nos vale es la vida eterna, la que estamos procurando aquí, ya que si cosechar para irnos con Cristo, a vivir con Él y vivir una vida, mire, gozosos. Si aquí vivimos gozosos, así mismo nos vaya a recibir allá con Él en gozo, ¿verdad que sí? El 9 dice, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre. Es lo que le acabo de explicar. El galardón suyo no está aquí. El galardón suyo está en los cielos, como se lo dieron a Jesús. Él fue exaltado sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque nadie vino a morir por usted aquí, a la tierra. Si usted verifica las escrituras, antes en el Antiguo Testamento, nadie murió en muerte de cruz por la humanidad. Pero después, en el Nuevo Testamento, los que murieron en cruz no quisieron morir como Jesús porque dijeron que no lo merecían. Murieron boca abajo, en cruz, pero boca abajo, la cabeza para abajo. Porque ellos decían que para ellos, el que lo pusieran igual como pusieron a Cristo, el que decidió primero dar su vida, ellos no eran dignos de morir así como ellos. Hermano, tenemos que tener pendiente cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo usted y yo para darle gloria y honra al que todo lo merece? ¿Qué estamos? Hacer un examen de conciencia. Pedirle a Él que le dé discernimiento para usted vivir una vida bajo su palabra, bajo la obediencia de Él.
Porque Él es el único que le da a usted la fuerza y el discernimiento para usted hacerlo. No es su papá, no es su mamá, porque padre y madre te dejarán, mas Cristo no. Cristo nunca te va a dejar. Usted puede sentir solo y si le pide a Dios que Él le dé la fuerza, que lo llene de su Santo Espíritu. Mire, esa soledad, esa depresión, ese problema, Jesucristo lo tira al piso. Lo tira al piso. Porque ¿quién le ha dicho a usted que usted y yo no vinimos aquí a esta tierra a padecer igual que Él? Si Él padeció y era hijo del Dios vivo. Si Él padeció y era hijo del Dios vivo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos vivir en obediencia y en humildad? ¿Por qué nosotros no podemos vivir al servicio de Él? Piénselo, hermano, se lo van a demandar. A usted y a mí nos van a pedir cuenta. Y déjeme decirle que a los que tenemos conocimiento de la palabra y no lo hacemos, nos va peor. A los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios y no la hacemos, nos va peor. Al que no la conoce, Dios se lo toma eso en cuenta. No la conocía la palabra. No conocía de mi palabra. No sabía que yo era el camino, la verdad y la vida. Pero el que la conoce tiene más, acumula más juicio para su perdición. El 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de los que están en donde, en los cielos, en la tierra y ¿dónde más? Señores, es profundo, mírenme, escuchen esto, para que en el nombre de Jesús se doble rodilla, oiga, ¿dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si la Biblia dice que hay algo debajo de la tierra, es porque lo hay. Porque Dios no es humano para mentir. Entonces, si la Biblia me dice que en el nombre de Jesús se van a doblar todas rodillas se doblará. Mire, vaya inclinándose desde ahora para que no le pasen cuenta. Tenemos que ser obedientes y cumplir la buena voluntad de Cristo Jesús en esta tierra. Y ir haciéndonos esa retrospección que nosotros debemos de hacernos a diario. Estoy viviendo una vida de obediencia a Dios. Estoy viviendo en humildad a Dios. O le estoy sirviendo a Dios como Él me lo demanda. O por lo menos estoy encaminándome para que Él vaya formando su carácter en mí. Miren, es mejor pasarla aquí y no pasarla donde se vaya a definir nuestra vida eterna. Porque si él es demandado y se doblan rodillas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, imagínense usted, no es poca cosa. Es algo que a nuestro entendimiento no se acapara. Humanamente eso no se entiende. Y también dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Él vino fue a su misión, a glorificar al Padre. ¿Y cumplió o no cumplió Jesús su misión aquí en la tierra? Entonces nosotros también tenemos una misión. ¿Cuál es la misión de nosotros en la tierra? ¿Cuál es la misión de nosotros en la tierra? Declarar que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Vivir en obediencia a Él. Tratar los hermanos, que a eso que nos manda Pablo, tratar los hermanos como nos quisieran que a nosotros nos trataran, ¿verdad que sí?
que esa es una partecita bien, bien incómoda. Es muy difícil, a menos que no sea su hijo, su hija, su esposo. Usted tratar a aquel, ¿verdad que sí? Como usted quiere que lo traten. Pero Dios nos manda a que cumplamos su palabra y su mandamiento. Y ese es uno de los mandamientos. Amar al prójimo como a ti mismo. Él nos manda a que nos amemos unos a otros. Que estemos gozosos en su palabra. Que estemos en la iglesia unánime a su servicio. Que no nos vanagloriemos. Ni el egocentrismo se nos meta aquí en nuestro corazón para vanagloriarnos de lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia. Él nos manda a vivir una vida en humildad como vivió Cristo Jesús, que Él es el ejemplo más grande que hay en la humanidad, el ejemplo de humildad y de servicio, pero sobre todo de obediencia. De obediencia. A nosotros por herencia pecaminosa se nos hace difícil obedecer. Porque ustedes ven que desde que los niños nacen estamos lidiando con ellos y le estamos diciendo, tú debes de ser un niño o una niña obediente, obediente. Los hijos van creciendo y le vamos inculcando eso, debe de ser obediente, obediente. Y a eso es que nuestro Padre nos manda que seamos como Cristo, obediente, que obedezcamos su palabra. Porque cuando obedecemos en su palabra, oiga, todo se nos facilita. Todo se nos facilita. Cuando estamos en Él, en humildad, en gozo, en coinonía aquí en la iglesia, las cosas funcionan mejor. Cuando no tenemos esos pensamientos que muchas veces no queremos que las cosas fluyan conforme a la voluntad de Dios, en la iglesia principalmente. Les recalco mucho en la iglesia porque como de aquí es que partimos por medio de la palabra, viviendo para vivir una vida en Cristo, conforme a la voluntad de Él. Debemos de dar ejemplo de vida cristiana. Y ese ejemplo es siéndole obediente a Él. Porque solo viviendo en Él y para Él y haciendo su voluntad es que podemos llegar a obtener el carácter de Cristo en nosotros. Amén, hermano. Vamos a orar para que Cristo, en su divina misericordia, se apiade de nosotros y nos dé lo que cada uno de nosotros en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, en nuestro modo de vivir y de actuar. Y de actuar. Él, conforme a su divina misericordia, nos los dé. Cierre sus ojos y baje su cabeza ahí donde está. Vamos a orarle a Cristo. Padre amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú en tu divina voluntad, Señor, nos da por ella ese remanente, Señor, que necesitamos en nuestras vidas. Porque tú por medio de ella nos enseñas, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad por medio a tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida en obediencia a ti, Señor. A seguir el carácter de tu Hijo, Jehová Dios. A vivir una vida conforme a tu voluntad, no a la mía, Señor. Ni a la que el pueblo quiere, ni a la que la iglesia quiere, Señor. Danos esa fortaleza, Padre amado Dios. Danos esa fortaleza, Señor, de tener la fuerza y la valentía, pero sobre todo la obediencia. De decir, sí, yo estoy dispuesto.
Y yo estoy dispuesta a trabajar en la obra del Señor. Pon en nosotros, Señor, ese remanente, Señor, de gozo que dice Pablo en su carta a los Filipenses. Pon en nosotros el gozo. Ese gozo, Señor, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Porque solo tú, Señor, la puedes dar. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad, Padre. Esa humildad con la que tú viviste en esta tierra, Señor. Esa humildad, Señor, que nos enseña a vivir en el servicio y a servir, que nos enseña a servir, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa disposición, Padre, de servirte a ti en espíritu y en verdad, Señor. No para que nos vean, no para decir yo hice, Señor, porque polvo somos, Señor, y al polvo volveremos, Señor. Pero la vida que vivimos en ti, Señor, será más allá, Señor, porque para vida eterna en los cielos contigo tú nos has creado, Señor. Ayúdanos a tener pendiente, Señor, que esa vida eterna es para siempre. Y que tu palabra no lo dice y que no es mentira, Señor. Porque tú no eres hombre para mentir, Padre amado Dios. Danos ese remanente, Dios, que necesitamos para vivir en ti, para ti, Señor, siempre, siempre. Y que no nos sirvamos, Señor, sino que vivamos para servir, Señor, para servir siempre, donde quiera que estemos, Señor. Danos un corazón, Señor, conforme a tu voluntad y a tu palabra, Señor. Hijos tuyos somos, Señor, y ovejas, Señor, tuyas, Señor. Infúndenos un corazón, Señor, para servirte. Que te aceptemos, Señor, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque tú eres Dios y harás en el nombre de Jesús.